instancia, pedirles también si pueden bloquear el micrófono. Yo voy a tratar de mantener la mayoría bloqueados, pero en el costado izquierdo está la posibilidad de que ustedes lo puedan bloquear. Primero, dar la bienvenida. No se escucha nada. Karen, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Se escucha bien? Es que no logro ver el... Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Se escucha ya. bien. Ya, okay. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya, okay. Entonces, la idea sería mantener los micrófonos bloqueados mientras dure la presentación. Dar la bienvenida, decía, a cada uno de los dirigentes, trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, hospitalaria, de servicios de salud, de la seremía y también de las clínicas privadas, que hay algunos participantes. Este espacio es la idea también de contribuir desde el punto de vista de la formación a lo que estamos viviendo, a lo que es la pandemia COVID-19. Vamos a tener varias iniciativas de esta modalidad, pero quisimos partir hoy día con el curso Significado de la Pandemia a nivel mundial y nacional COVID-19, y va a estar a cargo de María Paz Bertogli, magíster en epidemiología y bioestadística y además profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Entonces vamos a dar, la modalidad va a ser la siguiente: ella va a realizar su exposición, vamos a mantener los micrófonos bloqueados, y posterior a eso vamos a dar alguna posibilidad de intercambio, preguntas o quizás reflexiones respecto a algún tema. Como somos varios va a ser un poco complejo, pero vamos a tratar a través del chat de ir ordenando las preguntas o las intervenciones que cada uno quiera hacer. Así que también agradecer a Patricia Grau, que está presente, que es parte de la Escuela de Salud Pública, y agradecer también este trabajo colaborativo con las organizaciones desde el programa de salud ocupacional de la Escuela de Salud Pública, que nos va a permitir hacer este tipo de reflexiones, de conversatorios durante todo este tiempo que dure y que nos enfrentemos a la pandemia. Así que, María Paz, te dejo con la palabra. Karen, ¿puedo? Sí. Karen, ¿me escucha? Lo que pasa es que te mandé un chat, pero no me lo respondiste. Mi padre es Manuel Zúñiga, quizá uno de los más viejos epidemiólogos de Chile en este minuto y especialista en respiratoria. ¿Le puedo mandar el enlace para que se conecte a la video? Sí, mira, nosotros tenemos hoy día posibilidad de conectar a algunos otros, porque como decía al inicio, habían 80 inscritos, llevamos hasta la hora 48, pero 49 ha sido bastante complejo el ingreso. Así que si es una persona, no habría problema en ¿cómo se llama? Poder enviar. Okay, y gracias. sí, la PPT, hay otra. Ok, ahora otra cosa, se consulta por la PPT y efectivamente la PPT se va a enviar posteriormente a través de sus organizaciones nacionales, de la Secretaría de Salud, en la presentación que se va a compartir acá en este espacio. Karen, una consulta más. Sí. O sea, una acotación. El moderador de la videoconferencia puede silenciar en los micrófonos de todos los participantes. Ok. Por si queda alguno abierto. Y lo otro es que además de que compartan la presentación, la aplicación, en la barra inferior da la opción de grabar la presentación para posteriormente poder compartirla. Ok, buena observación. Entonces, con esos dos yo por eso decía, bloquear los micrófonos y dejémosle el paso a María Paz para que inicie la presentación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Preparé una presentación no muy larga para dar espacio para que después hagamos un diálogo. Creo que eso va a ser muy enriquecedor. Como decía Karen, la presentación yo se las voy a enviar para que la puedan tener y revisar con calma. Dentro de la presentación hay muchas referencias bibliográficas y están los enlaces para que las puedan visitar, para que todos entonces después puedan revisar en profundidad si es que hay algunos temas que no alcanzamos por el tiempo a poder revisar más, con más tiempo, ¿sí?
Bien, voy a partir entonces, como habían comentado, yo soy profesora de la Escuela de Salud Pública, yo soy kinesióloga de formación, pero me especialicé en epidemiología y en bioestadística y ahora terminando el doctorado en salud pública. Por lo tanto, esta primera presentación de esta serie de cursos va a hablar más bien desde una perspectiva global, epidemiológica, y también llevarlo a la realidad nacional, para que podamos entonces comprender. Primero, una luz de esperanza en estos tiempos tan difíciles y complejos y angustiantes que estamos viviendo, que la verdad es que todos los países todavía podemos cambiar el curso de esta pandemia si hacemos las cosas bien, y que es tiempo para los hechos, no para los rumores y para el miedo. Sabemos que hay mucha información, mucha fake news, mucha información falsa que circula en relación al COVID-19. Vamos a hablar algunas de ellas hoy día durante la presentación. Y también que el COVID-19 nos está quitando mucho, pero que también nos está entregando algo que es especial, y que es esta oportunidad de trabajar juntos de una forma colaborativa para poder aprender y crecer juntos en el enfrentamiento de este desafío sanitario. Y una primera reflexión, muchas veces nos indican que no lo vimos venir, ¿cierto? Esto es un poco el paralelo a que nos suceden muchas cosas a nivel social, y la verdad es que en términos epidemiológicos esto es algo que no es que lo esperábamos, pero sí lo estábamos revisando hace mucho tiempo. Les pongo acá dos referencias bibliográficas, una del año 2007, donde está resaltado un artículo científico, y ya desde ese año se estaba revisando que la presencia de este tipo de coronavirus a nivel mundial, pero específicamente en China, sumado a ciertas conductas sociales como compras y como producción también animal en relación al comercio, y a ciertas conductas también dentro de poblaciones como el consumo de ciertos animales, podía entonces, desde ese año ya, estar revisándose como una emergencia sanitaria que teníamos que tener presente en relación a ese tipo de coronavirus. Y el año 2017, desde Estados Unidos, desde el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se hizo un listado de 8 zoonosis, que vamos a hablar en un ratito lo que significan, y dentro de esas 8 zoonosis que teníamos que estar revisando constantemente, podemos ver que también estaba listada la emergencia de un nuevo coronavirus que podía ponernos entonces en riesgo a nivel mundial, que es lo que estamos viendo actualmente. Bueno, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Los coronavirus los conocemos hace décadas. Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es una familia de virus de los cuales existen 4 géneros y que pueden causar, y hemos visto que nos causan todos los inviernos, enfermedades desde leves a graves en ciertas personas. Dentro de estas familias de coronavirus existen entonces estos 4 que los conocíamos hace mucho tiempo y que sabíamos que nos producían estas enfermedades que podían ser cuadros respiratorios leves a graves, pero además históricamente han surgido 3 tipos de esta familia que tienen una presentación epidemiológica bastante compleja. Algunos nos acordamos del SARS, por ejemplo, en el año 2002, año 2003, que hubo una epidemia de cuadros respiratorios severos asociados a ese tipo de coronavirus en ciertas partes del mundo. Vamos a ver a continuación dónde. Y después, en el año 2012 hasta el 2013 y hasta el día de hoy, han existido algunos cuadros asociados a un cierto tipo de coronavirus llamado MERS. Y el año 2019, a fines del año pasado, entonces surge un nuevo tipo de coronavirus que nos tiene actualmente viviendo nuestra nueva pandemia a nivel mundial. Vamos a ver a cuál de estos 2 coronavirus se parece este nuevo que estamos nosotros enfrentando. Aquí vemos principalmente que esta historia de zoonosis y de coronavirus del SARS y del MERS, que nos viene acompañando hace algunos tiempos, se presentó entonces en ciertas localidades geográficas y tuvo también algunas características interesantes de analizar para comprender cuáles son de esas características que pueden presentarse en la actual pandemia que nos encontramos viviendo. El SARS, quienes lo recuerdan, nosotros tuvimos entre el año 2002 al año 2003 los casos que se presentaron en ciertas partes del mundo, en China y en 26 otros países, entre ellos Norteamérica. Tuvimos casos en Sudamérica también, en Europa y en Asia.
¿Qué es lo que vimos en esa epidemia del SARS? Que hasta el año 2004 presentó casos y actualmente se encuentra controlada y no hemos tenido nuevos casos. Vimos entonces que cuando se presentó esa epidemia, un gran porcentaje de los casos ocurrían dentro de los hospitales, lo que llamamos la transmisión nosocomial, entonces dentro de las atenciones de salud. Por lo tanto, el personal de salud teníamos a nosotros clarísimo que era un factor de riesgo entonces para poder tener una transmisión y casos de SARS. Luego viajamos al año 2012-2013 cuando se presenta y emerge un nuevo coronavirus llamado MERS, que también lo vimos presente y se inició en Arabia Saudita los primeros casos y lograron llegar a cerca de 27 países más, dentro de ellos Europa, África, Asia y Norteamérica. Este es un nuevo subtipo que nosotros hasta el día de hoy hemos observado entonces que se han presentado casos en diversas partes del mundo y como podemos ver, las tasas de letalidad, como pueden ver en la tabla, eran bastante elevadas en ambos casos. 9,5% de letalidad para el SARS y casi 35% de letalidad en el MERS, que es muy elevado. Y también, de nuevo, un 70% de los casos del MERS se asociaron a transmisión nosocomial, es decir, a las atenciones dentro del área de la salud. Viajamos entonces a la actualidad. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Hablamos de que es una zoonosis, este nuevo coronavirus, que lo que significa una zoonosis, que son enfermedades que se transmiten desde ciertos animales hacia el ser humano. Y surge entonces a fines del año pasado una agrupación de cuadros de neumonía viral de origen desconocido desde China, desde cierta localidad en Wuhan, donde entonces comienzan a tener estos cuadros sin ninguna explicación ni ninguna confirmación diagnóstica, hasta que luego, vamos a ver más adelante, se logra entonces confirmar que surgió un nuevo virus y que este nuevo virus es una zoonosis que se transmitió entonces desde ciertos reservorios animales, lo que sabemos actualmente, ahí pueden ver entonces en estos artículos que se han publicado, que el reservorio natural tanto de SARS como del MERS, como de este nuevo SARS-CoV-2, tenemos casi confirmado esto, que son los murciélagos, y que existe entonces un animal intermediario entre los murciélagos y los seres humanos. Y existen algunas evidencias que en el caso de este nuevo coronavirus podría ser un animal llamado pangolín, que son los pangolines. Nosotros sabemos que es el animal además más traficado en el mundo, porque se utiliza de cierta forma para ciertas medicinas, digamos medicinas alternativas o medicinas complementarias, y se utiliza porque hay una creencia de que las escamas de este animal se ocupan como un remedio falso. Entonces es un animal que se consume en gran parte en ciertas localidades en el mundo y que, de acuerdo a la información genética que se ha evaluado de este nuevo coronavirus, podría ser entonces ese el animal intermediario entre los murciélagos y los seres humanos. Por lo tanto, ya podemos descartar uno de los mitos que han estado circulando, que este habría sido un virus que fue creado en laboratorio. La verdad es que ya sabemos y ya hay artículos científicos que confirman que este es un virus que realmente surge entonces naturalmente como una zoonosis y que nos afectó a los seres humanos porque no teníamos claramente inmunidad previa. Vemos un poco de la historia de este nuevo coronavirus. Pareciera que estamos en esto hace mucho tiempo porque ha sido muy intenso, pero la verdad es que vamos a recordar que llevamos solamente casi 3 meses en esto, un poquitito más, porque a fines del año 2019 Chile entonces reporta a la Organización Mundial de la Salud esta agrupación de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. Esto siempre prende todas las alertas cuando tienes cuadros respiratorios de origen viral desconocido, porque siempre existe la sospecha entonces que es un nuevo virus, como lo que sucedió actualmente. Luego se identifica el 9 de enero de este año ya el nuevo coronavirus y a fines de enero de este año se confirma la primera transmisión entre personas, humano a humano, fuera de China, fuera de Wuhan, cosa que nos preocupó mucho porque sabíamos entonces que al ser un virus que era más fácilmente transmisible entre las personas, podíamos estar frente al inicio de una pandemia, como fue lo que ocurrió después. La Organización Mundial de la Salud el 11 de febrero declara entonces este brote como una emergencia de salud pública de interés internacional
Y ya el 11 de marzo de este año se declara o se decreta ya una pandemia, que fue nuestra primera pandemia desde el año 2009, que fue la última decretada, si recuerdan algunos o algunas, cuando tuvimos entonces esta nueva emergencia de una nueva subtipo viral de influenza H1N1, y desde ese año entonces no habíamos tenido una pandemia, tuvimos casi 10, 11 años sin pandemia. Eso es algo que es interesante de analizar. ¿Cómo se ve una pandemia? Así se ve una pandemia. Aquí podemos ver, y la idea también es que puedan revisar en ese enlace, es bastante interesante. Uno puede hacer todo el recorrido de cómo se iniciaron los casos, y sabemos que vivimos en un mundo altamente globalizado, donde estamos siempre a un avión de distancia de cualquier virus. Por lo tanto, a los virus les da lo mismo qué nacionalidad tiene uno. Los virus no piden pasaporte, los virus viajan de todas formas. Por lo tanto, sabemos que las pandemias, cuando tienes un virus nuevo que se transmite fácilmente entre personas, puede estar frente a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que es entonces una presentación global de una nueva enfermedad para la cual no tenemos inmunidad, y por lo tanto está teniendo un impacto sanitario bastante elevado en las personas. Vamos un poco a los números. Yo soy epidemióloga y bioestadística, así que vamos a hablar un poquitito sobre los datos. Vamos a aterrizar cuáles son los datos globales actualmente y a nivel local. Este es el último reporte de la Organización Mundial de la Salud del día de ayer. Todos los días lo actualizan en la tarde, y ahí está el enlace donde lo pueden revisar. Actualmente ya hay casi 1,5 millones de casos confirmados y más de 85.000 muertes, que se reparten bastante heterogéneamente en las regiones, porque no todos hemos tenido la misma epidemia. Nosotros vamos a ver que América ha tenido una epidemia más tardía, porque comenzaron a llegar a nuestros países los casos más tarde que a otras regiones. Cuando vemos la letalidad son la cantidad de fallecidos por el total de diagnosticados, que es un indicador bastante relevante, pero que tiene algunas precauciones al interpretarlo que tenemos que analizar. Podemos ver la letalidad ahí de las regiones, que es muy diferente, y eso significa que son epidemias muy distintas las que estamos viviendo por región. Europa, por ejemplo, ha sido muy golpeado por esto, porque tuvo casos tempranamente y porque no tuvieron un enfrentamiento tan activo en un... Eso podemos ver que tiene también presencia dentro de lo que está viviendo a nivel de América, por ejemplo en Estados Unidos, que también no hubo un enfrentamiento tan activo desde un inicio, y están teniendo una epidemia con muchos casos y con muchos fallecidos. Pero como podemos ver, entonces la letalidad es muy diferente dependiendo también del tiempo en el cual están enfrentándose los países, cuánto tiempo llevan y en qué etapa se encuentran, si de ascenso o de estabilización de los casos. Ese es un gráfico que podemos ver cómo están los casos a nivel mundial. Podemos ver que el último tiempo, por suerte, se ha visto una pequeña estabilización, pero no podemos decir mucho de esto porque puede ser también un sesgo de reporte. Eso también es algo que nosotros lidiamos mucho con la dificultad de tener los reportes actualizados y los reportes verídicos, entonces, de todos los casos a nivel mundial. Pero si le hacemos caso a lo que estamos viendo, podría significar que nos encontramos tal vez en la etapa de estabilización a nivel mundial, ¿sí? Vamos a ver un poco qué pasa en nuestra región. Y aquí lo vemos. Esta es una gráfica abajo a la derecha. Podemos ver de cómo aportan cada una de las regiones al total de casos a nivel mundial. En el color salmón de abajo podemos ver que Europa este último tiempo ya ha dejado de crecer, es decir, ha dejado de aumentar los casos como región, y aparentemente hay una estabilización, incluso una disminución en el aporte de los casos. ¿Cuál es el problema que vemos? Que nuestra región, que se ve en esa gráfica en el color amarillo, ha comenzado a aportar más casos, es decir, está entregando mayor cantidad de casos a la epidemia a nivel mundial, y por lo tanto este tiempo que viene, estas 2, 3, 4 semanas que nosotros vamos a vivir de aquí en adelante, América probablemente sea el gran aporte que esté entregando casos a la epidemia a nivel mundial. América y África, África sabemos que existe un subregistro, pero ya empieza a aparecer aquí en el gráfico también con algunos casos, y probablemente también vayan en aumento. Aquí podemos ver
cuáles son los países a nivel regional que están entregando entonces los mayores registros. Estados Unidos, como les comentaba recién, es un país que ya superó todo lo que había entregado en casos y en fallecidos también, pero en casos China, Estados Unidos está teniendo entre 3 o 4 veces más casos que los que presentó en China. Canadá también tiene bastantes casos, Brasil por supuesto siempre tiene muchos casos, y luego seguimos nosotros, es decir, en América nosotros nos encontramos en el 4.º lugar en la cantidad de casos que están aportándose a nivel regional. Lo podemos ver también ahí en la gráfica, en la cantidad de acumulados. También Chile se presenta como uno de los países con más casos que está reportando a nivel regional. Hablemos un poquitito sobre la transmisión, porque esto también es algo que ha dado bastante que hablar a nivel de las evidencias. Tenemos que recordar que este es un virus nuevo, que estamos aprendiendo mucho de él a medida que pasan los días. Hay mucha publicación también, y por lo tanto hay muchas cosas que han ido cambiando, como incluso la definición de casos también, de casos sospechosos, también ha ido evolucionando en el tiempo, y es algo que es dinámico. Por lo tanto, pueden algunas cosas que nosotros dábamos por sentado y creíamos hoy día que eran reales, y el día de mañana la ciencia nos puede decir, bueno, esto también puede a lo mejor transmitirse de otra forma, o existe otra precaución que nosotros debiéramos tomar, y por lo tanto es muy importante lo que ustedes están haciendo ahora, por ejemplo, de mantener actualizaciones y hacer esta capacitación para que todos puedan recibir las evidencias actualizadas. ¿Qué sabemos al día de hoy de cómo se transmite el COVID-19, que es causado por este nuevo virus llamado SARS-CoV-2? Bueno, pues sabemos que se transmite de 2 formas. Se transmite por las gotitas al hablar, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente que tose, que estornuda, que nos habla y nos encontramos en contacto estrecho a menos de 2 metros, sabemos entonces que podemos tener una transmisión por gotitas. Y también la transmisión entonces puede ser por contacto, es decir, todas estas gotículas que caen entonces en la superficie o en algunos elementos y que nosotros los tocamos, y al llevarnos entonces la mano a la cara podemos transmitirnos nosotros la enfermedad. ¿Y en qué periodo se puede transmitir? Principalmente se transmite cuando los pacientes se encuentran con síntomas. Sabemos que tienen mayor capacidad entonces de transmitir la enfermedad, y los datos preliminares de los estudios indicarían o sugieren que los pacientes son más contagiosos al inicio de la enfermedad y luego comienza a disminuir esta capacidad de ser infectante. Pero también sabemos, de acuerdo a las investigaciones, que existen entonces pacientes que pueden transmitir la enfermedad antes de presentar los síntomas, en esta etapa presintomática, entre 1 a 3 días antes de presentar los síntomas, de menor capacidad infectante, pero de todas maneras se puede transmitir. Y también hay algunos reportes en pacientes que sin tener síntomas se han confirmado por laboratorio que efectivamente son casos positivos. Hasta el día de hoy sí, no se ha reportado entonces transmisión de esos pacientes asintomáticos, pero por supuesto que cabe preguntarse qué podría hacerlo, y por lo tanto tendríamos que tener nosotros también ciertas precauciones, aunque sabemos que la mayor capacidad de casos infectantes se producen en los pacientes que sí son sintomáticos. Hablemos un poquito sobre la severidad de presentación clínica de los casos. Esto es algo que tenemos en relación a las series internacionales que nos han entregado los casos. Cerca del 20% de los casos se presentan entre cuadros leves a moderados, y el 20% de los casos lo que hemos visto es que requieren hospitalización. Y eso es mucho. ¿Sí? Todos podemos reflexionar entonces que un virus nuevo que tiene alta transmisibilidad e incidencia es importante. Cuando te produce un 20% de los casos que requieren hospitalización, no hay sistema sanitario en el mundo que pueda hacerse cargo entonces en poco tiempo de esa cantidad de pacientes. Y aquí viene un poco uno de los enfrentamientos que vamos a hablar más adelante, y que seguramente lo han escuchado bastante ustedes, de aplanar la curva. Vamos a ver más adelante cómo se traduce eso a las medidas poblacionales. Pero si vemos ese 20% de pacientes que requieren hospitalización, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque 15% de ellos hacen un cuadro que es severo y que requiere entonces apoyo o soporte con terapia de oxígeno, y un 5% de ellos se ha visto que requieren entonces un ingreso a cama crítica o una unidad de cuidados intensivos, porque van a requerir entonces ventilación mecánica. Y en cuanto a eso, es como a nivel global lo que se ha visto. Nosotros actualmente en Chile, luego vamos a hablar un poquitito sobre cómo se ha presentado hasta el día de ayer, que fue el último reporte, la presentación en nuestros casos. ¿Cuáles son las medidas poblacionales
que hemos visto que se han sugerido por parte de la Organización Mundial de la Salud, y algunas de ellas ya han sido entonces establecidas en nuestro país, vemos un poco que existen estas dos formas de analizar la prevención poblacional. Una de ellas es con medidas de contención, que lo que significa es que cuando nosotros tenemos un caso, entonces tenemos que hacer el manejo del aislamiento para evitar entonces que ese caso genere brotes mayores. Se hace un manejo de contactos, entonces todos los contactos estrechos de esos casos se les envía entonces a una cuarentena, que puede ser una cuarentena domiciliaria, o puede ser, como hemos visto entonces, una cuarentena en el caso que no tengan las condiciones en esos pacientes por temas sociales o porque realmente no puedan hacer una cuarentena. Bueno, se ha establecido y se ha sugerido que esos pacientes puedan hacer su cuarentena en residencias sanitarias. Se hace control, por supuesto, de todas las infecciones que sean asociadas a la atención de salud, con todas las que son las precauciones por gotitas, precauciones por contacto, como lo habíamos hablado, y también las actividades básicas que son súper importantes comunicacionales, entonces la comunicación de riesgo con el público, promover la higiene respiratoria, es decir, las personas cuando tosen evitar que se tapen la cara con las manos, sino que lo hagan con la parte interior del codo o con un pañuelo que luego desechen, promover el lavado de manos, que sabemos que eso históricamente nos va a ayudar no solamente a disminuir la transmisión de COVID-19, recordemos que estamos al inicio entonces de circulación también de otros virus vectores, influenza, parainfluenza, luego el VRS, todo eso va a ayudarnos entonces a disminuir la transmisión si promovemos un adecuado lavado de manos, y el distanciamiento social, que sabemos que es la base además para evitar entonces la transmisión poblacional. La segunda etapa, que es la fase de prevención poblacional llamada mitigación, no es que sea una o la otra, la verdad es que todos los países ocupan entonces estas dos medidas poblacionales dependiendo de en qué etapa se encuentran. Cuando nosotros ya nos encontramos, como en Chile, con transmisión comunitaria, ¿y qué significa la transmisión comunitaria? De los casos cuando ya no puedes hacer un trazamiento epidemiológico a alguien que viajó o a un contacto de viajero, sino que la transmisión ya es comunitaria, es decir, es un virus que se encuentra circulando en la comunidad en la que nos encontramos. ¿Qué hacemos ahí? La prevención poblacional se basa en la mitigación, es decir, en estrategias de distanciamiento social, ya no individual, sino poblacional, lo que estamos viendo ahora, que son las cuarentenas entonces de grandes comunidades o los cordones sanitarios u otras entonces elementos que nosotros vamos a ver. La mitigación también habla sobre temas de trabajo, temas sociales, como por ejemplo promover lo que estamos haciendo ahora. No estamos haciendo presencialmente esta capacitación o este conversatorio, sino que lo estamos haciendo mediante teleconferencia para evitar entonces contactos entre nosotros. Se prohíben las reuniones masivas, por supuesto, también. Se suspenden clases, trabajos, se suspende también o se mitiga el tránsito de las personas. Se hacen estas cuarentenas poblacionales e incluso se hacen cierres de fronteras. Sabemos entonces que la mayoría de los países ha establecido cordones sanitarios y cierres fronterizos también para evitar entonces la propagación entre distintos países. ¿Cómo estamos en Chile? Al día de ayer nosotros teníamos registrados y confirmados casi ya 6.000 casos, 5.972 casos, y vemos entonces este crecimiento exponencial de la curva que sabemos que en la mayoría de los países se ha presentado y que guarda relación tanto con la naturaleza de este virus, que es un virus altamente transmisible entre las personas, para el cual no tenemos inmunidad, por lo tanto el riesgo entonces al estar en contacto estrecho con un paciente que es sintomático de adquirirlo es bastante elevado. Y ahí podemos ver un poco también lo que se hablaba de siempre la indicación y la sugerencia a los países de hacer todo lo posible por aplanar la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los casos lleguen en la misma semana o en las mismas 2 semanas, sino que cuando tienes una enfermedad así que sabes que vas a tener hartos casos, la idea es que no estén concentrados en un tiempo, sino que logres dilatarlos y poder tenerlo, por ejemplo, no en 2 semanas, sino en 3 o en 4 meses, para que los sistemas sanitarios entonces puedan hacerse cargo y puedan entregar las prestaciones a esas personas, que de lo contrario tenemos un montón de prestaciones que van a quedar afuera porque el sistema de salud no da abasto entonces para poder recibir concentradamente a esos pacientes, pero sí los puede recibir entonces distanciados en el tiempo.
un poquitito también de reflexionar sobre nuestra productividad científica nacional. Nosotros ya tenemos algunos artículos publicados en nuestro país. Este es un artículo que se publicó desde el Instituto de Salud Pública, donde se hizo un análisis genómico entonces o filogenético de los casos, de algunos casos en nuestro país, y ya se sabe entonces que en Chile están circulando 2 subtipos de este nuevo SARS-CoV-2. Este es un virus altamente mutagénico, es una ARN viral, por lo tanto sabemos que ese tipo de virus tienen distintas presentaciones, también van mutando, van cambiando en el tiempo. Esto no tiene relación con que sea más o menos grave, puede ser que más adelante sepamos un poco más sobre esto, pero hasta el día de hoy nosotros sabemos que en Chile por lo menos están circulando 2 subtipos de este nuevo virus, y es interesante analizar esto a nivel mundial, a nivel global, qué es lo que significa, si esta presentación puede ser diferentemente en la clínica o no. En relación a los síntomas, también es algo que ha ido modificándose en el tiempo, pero sabemos entonces que la presentación de estos pacientes generalmente se presenta con, bueno, una fiebre, que es una fiebre, la verdad, temperatura sobre 37.8, ya se ha visto entonces que ese es un síntoma bastante patognomónico de esta enfermedad, la tos y dificultad respiratoria o dolor de garganta y dolor de cabeza. Esos son los síntomas más comunes, como podemos ver acá. Este es el último reporte que se entregó el 7 de abril con la sintomatología de los pacientes. Podemos ver que son bastante similares las presentaciones de los pacientes, tanto en los confirmados generales como abajo podemos ver la sintomatología en quienes requieren hospitalización. Generalmente los 3 síntomas más comunes que se presentan es tos, fiebre y mialgia en gran porcentaje, y luego ya comienzan a presentarse otros síntomas que son interesantes de evaluar las presentaciones clínicas también. En relación a cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidad de ser cuadros graves, es algo que se ha visto a nivel internacional y tenemos que evaluar si a nivel nacional esto se va cumpliendo o no. En general las personas a mayor edad entonces presentan cuadros que son de mayor severidad, mayores de 60 años, pero hemos visto incluso que mayores de 40 o mayores de 50 también hacen cuadros que son un poco más graves. Las personas que tienen otras patologías crónicas asociadas como diabetes, como cardiopatía, obesidad, quienes fuman, todas esas personas sabemos entonces que pueden tener ciertos riesgos de presentar un cuadro más severo que va a requerir hospitalización, que a lo mejor va a requerir ventilación mecánica. Y hasta el momento sabemos que no tenemos un tratamiento específico, se ha hablado mucho de distintos tipos de tratamiento, pero todos los tratamientos, la verdad, se encuentran en este momento en una fase experimental, esperando entonces que se entreguen más evidencias sobre su seguridad y su efectividad. Es importante mencionar también que esta nueva pandemia nos encuentra no solo en un mundo globalizado, sino en un mundo en el cual también la ciencia permite entonces entregar mucha información en tiempo real. Podemos ver acá, hay una página muy interesante que también los invito a que la revisen. Es una página sobre la epidemiología genómica de este nuevo coronavirus y podemos ver que Chile ya ha reportado, entonces ahí lo vemos destacado, cuáles son entonces los subtipos que en nuestro país se encuentran circulando, y vemos que hay grandes presentaciones entonces en los subtipos virales que este nuevo virus está entonces presentando en distintas partes del mundo. Las definiciones de los casos también es importante, tanto en nuestro país como a nivel mundial han ido cambiando porque hemos ido aprendiendo más sobre este virus. Actualmente en Chile los casos sospechosos, como podemos ver, son todo pacientes entonces que se presenten con un cuadro respiratorio, con fiebre y al menos un síntoma respiratorio, y antes teníamos la exigencia de que tenía que tener algún contacto con alguien que hubiera viajado, pero por supuesto que ahora, reconociendo que en nuestro país ya existe transmisión comunitaria, basta entonces con una persona que tenga los síntomas respiratorios similares más fiebre para que pueda ser un caso sospechoso. Este es el último informe del epidemiológico a nivel país, y a nivel país nosotros tenemos entonces, este es el informe que tiene los últimos datos. Podemos ver algunas cosas interesantes, que la mediana de edad ha ido aumentando. Actualmente tenemos una mediana de edad de presentación de 40 años.
¿sí? Como podemos ver ahí en la pirámide poblacional, la gran cantidad de los casos están en estas edades, que llamamos un poco las edades económicamente activas, que son las edades de nosotros los adultos que estamos trabajando, cosa que es un poco compleja porque entonces puede tener un impacto social más importante. Podemos ver en cuanto a algunas cosas que nos preocupan, por ejemplo, los tipos de casos. El 22% de los casos no tienen nexo epidemiológico con alguien que viajó y el 29% se encuentra en investigación. Por lo tanto, hay un porcentaje importante que podría entonces estar manteniendo esta transmisión comunitaria en el país. Lo que justifica, por supuesto, todas las medidas poblacionales como cuarentenas y cordones sanitarios para evitar entonces mayor transmisibilidad. Cuando vemos las tasas de presentación de quienes requieren hospitalización en la tabla acá abajo, podemos ver que son bastante similares. Hay un poquitito, una tendencia un poco mayor de hospitalización en hombres, que también se ha visto a nivel internacional. En general, los hombres presentarían un cuadro un poquito más grave. Puede ser eso por muchísimas razones. Toca estudiar y toca analizar si esa tendencia se mantiene. Estos son los casos informados a nivel nacional al día de ayer. Entonces, podemos ver que teníamos entonces estos casi 6.000 casos. ¿Y cuáles son las regiones que están presentando mayores casos? Bueno, la región metropolitana, Ñuble también, es importante la participación que ha tenido, Biobío, la Araucanía preocupa mucho, no solamente por la cantidad de casos, sino que por la necesidad de camas críticas y los casos graves que se han ido complicando estos últimos días. Por lo tanto, requieren entonces mayor apoyo, no solamente en que les envíen ventiladores mecánicos, sino que también mayor apoyo en relación al personal que va entonces a manejar estos casos críticos. Los lagos también, Magallanes, vemos que son regiones que están presentando entonces un poco una tasa y que han aumentado la tasa de participación en relación a sus casos. En algún momento se habló que el clima cálido podía ser protector de la transmisibilidad de estos casos, pero que eso no se condice con la realidad. Tenemos países como Brasil, donde sabemos entonces que la temperatura no es protectora de la transmisión de los casos. Entonces, de nuevo, toca analizar la presentación epidemiológica. Es un nuevo virus, estamos aprendiendo de él y todas estas cosas necesitamos tiempo para poder analizarlas y evaluar realmente cómo es la presentación de los casos a nivel mundial. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupan bastantes cosas, como por ejemplo a nivel nacional vemos que tenemos ya 360 personas de todos estos casos que requieren un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Eso representa el 6%. Y es bastante elevado cuando nosotros lo analizamos a nivel global. Podríamos incluso pensar que eso está ya indicando algún subregistro de los casos, que puede ser por diversas razones que los podemos analizar en un rato más. Además, un 5,8% de los casos han requerido ventilación mecánica, cosa que también nos preocupa porque es más elevado que lo que hemos observado en las presentaciones de los cuadros en otros países. También esto nos hace sospechar que existe un subregistro nacional. Tenemos una tasa de letalidad que ha ido en aumento. Actualmente nos encontramos en un 1% de letalidad y probablemente a contar de ya los días que van pasando, tenemos muchos pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y muy críticos y esa letalidad puede ir en aumento. El personal de salud es, de nuevo, uno de los temas que nos preocupa muchísimo, tanto como en las epidemias anteriores de virus que eran parecidos a este, como el SARS y el MERS. Si recuerdan al principio de la presentación, la transmisión nosocomial es muy importante. Hemos visto que en otros países ha sido bastante heterogénea la presentación. Realmente uno de los factores de riesgo es ser personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en contacto estrecho con pacientes altamente infectantes y al tener entonces muchos pacientes además que tener que atenderlos juntos, sabemos entonces que puede aumentar el riesgo de la transmisión. Vemos que en este momento en Chile el 6% de los casos está representado por personal de salud, que es muy elevado, y son casos que además eran totalmente prevenibles si hubiéramos entregado los elementos de protección personal adecuados, que sabemos que también es uno de los elementos que se encuentran al debe actualmente para poder proteger mejor a la población que es personal de salud. Otro de los elementos que genera bastante conflicto a la hora de analizar las estadísticas nacionales es que no se nos están entregando los pacientes recuperados reales. Y esto es algo que se le ha indicado al Ministerio de Salud, que transparenten por qué están utilizando
una definición de caso recuperado que no se condice con las evidencias científicas. Actualmente a nivel país se está considerando un caso recuperado como todo paciente que ha pasado entonces 14 días desde su diagnóstico, independiente de su estado o su estado clínico. Y eso no es así. Nosotros sabemos que en relación a las sugerencias tanto del CDC como de la OMS, después de los 14 días los pacientes todavía pueden ser infectantes. Por lo tanto, se requieren algunas pruebas que pueden basarse en distintos elementos para poder efectivamente indicar si un paciente está recuperado o no. Y por lo tanto, eso es un dato que nosotros actualmente no manejamos. Acciones agresivas para aplanar la curva las estamos haciendo en algunos casos, pero sabemos entonces que se podría hacer mucho más. Hay algunos elementos que podemos analizar, sociales, como por ejemplo cuarentenas y controles sanitarios. No es lo mismo una cuarentena y control sanitario en una familia que tiene los recursos para hacerlo que una familia que, por ejemplo, monoparental, perdieron su trabajo o no les van a pagar el sueldo debido a este nuevo enfrentamiento también sanitario y tienen que obligadamente salir del hogar para poder entonces tener una renta. No es analizar de forma tan simple, es un elemento complejo y requiere entonces un enfrentamiento social mayor que solamente sanitario. Sabemos además que nos encontramos al inicio de la circulación viral de otros virus respiratorios que también pueden tener una sobrecarga sanitaria en los servicios hospitalarios, que vamos a tener que entonces lidiar con esta cocirculación de SARS-CoV-2 con influenza, parainfluenza, adenovirus y más adelante VRS también, y eso también es bastante complejo. Vamos un poquitito a la proyección y los modelos matemáticos. Esto es algo que los epidemiólogos y bioestadísticos hemos hecho bastante. Se ha trabajado con muchos modelos matemáticos. Siempre la recomendación, porque hay muchos circulando, es que los modelos matemáticos son una herramienta más para la toma de decisiones y para comprender los fenómenos. Nos sirve mucho para poder proyectar qué es lo que podría suceder en este escenario si se mantienen entonces las condiciones, pero no es la única herramienta. Digamos que nos sirve como para comprender y tener una idea de cómo podrían proyectarse los casos y para poder establecer entonces estrategias o sugerir estrategias también. Como vemos acá, los casos alrededor a nivel nacional, estamos ya en casi 6.000 casos, probablemente hoy día vamos en un ratito más a conocer las nuevas estadísticas, pero hasta el día de ayer teníamos 5.972 casos con 423 casos nuevos al día de ayer. Uno de los elementos epidemiológicos importantes a la hora de hacer estos modelos predictivos es poder calcular indicadores sobre cómo se está comportando el fenómeno epidémico en nuestro país. Y uno de los números que se calculan es el R0, que es el número básico reproductivo o es la cantidad promedio de casos nuevos que puede generar un caso confirmado en un periodo de tiempo determinado llamado tiempo o temporada serial. Este R0 nosotros lo calculamos para también poder compararnos con otros países y saber cómo está la velocidad de transmisión de la epidemia en nuestro país. Cuando calculamos el R0 a nivel internacional, el R0 que la Organización Mundial de la Salud ha indicado para esta nueva enfermedad va entre 2 a 2,5. Es decir, cuando nosotros tenemos un R0 mayor a 1, significa que es una epidemia que va en incremento su velocidad de transmisión, ¿cierto? Se va incrementando. Siempre quisiéramos tener un R0 menor a 1 para indicar que la epidemia se está controlando. Y eso es los mayores esfuerzos que se hacen para la mitigación de las epidemias. El R0 en nuestro país que se ha presentado es de 2.42 desde el inicio de la epidemia hasta ahora. Pero también se calcula un valor que se llama el R efectivo, que sería este mismo R, pero en un periodo más cerca, en los últimos 14 días, para saber entonces si está aumentando o disminuyendo en este intervalo serial. Y efectivamente podemos ver, por suerte, que ha tenido una desaceleración esta epidemia en los últimos días. Esto es a nivel global. Después vamos a ver a nivel país también se ha presentado muy distinto y eso también nos hace entonces tener un enfrentamiento diferenciado por regiones o por comunas. Pero podemos ver entonces que de todas maneras el R0 se encuentra mayor a 1, por lo tanto se sigue acelerando entonces la epidemia en nuestro país. Podemos ver que los casos, de nuevo, sugieren desaceleración del proceso,
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos las camas UCI, las camas críticas que nuestro país entonces requiere para los casos, vemos que tenemos más camas críticas y más pacientes en ventiladores mecánicos que lo que nos sugiere la literatura internacional. Y eso de por sí podría indicarnos entonces que existe un subreporte de hasta un 40% de los casos. Estos son modelos teóricos que requieren entonces confirmación con los valores principalmente que nos van a estar entregando una vez que cada vez entonces mejore entonces la entrega de los datos y nos mejore, que significa que nos entreguen más datos para poder hacer mejores modelos. Pero se sugiere un subreporte, eso lo sabemos. Este modelo predictivo nos indica cómo va la trayectoria, cómo va la proyección entonces en las próximas semanas. Nosotros ya han transcurrido 4 semanas desde el inicio de los casos de nuestro país, nos encontramos en la quinta y podemos evaluar distintos escenarios. Uno de los elementos que se ha criticado bastante del enfrentamiento a nivel país es que se sigue pensando solamente en un escenario optimista y lo responsable también es siempre ponernos en un escenario pesimista, ¿cierto? ¿Qué pasa si las cosas no se logran controlar? Y en ese escenario pesimista nosotros podríamos tener entonces un R efectivo mucho mayor de lo que realmente estamos analizando. Lo calculamos esto para poder saber cuándo podría ser la saturación de las camas críticas. Como dijimos en un principio, no hay ningún sistema en el mundo que pueda hacerse cargo de un 20% de los casos que requieren hospitalización. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es aplanar la curva para que esos casos no se presenten todos juntos y puedan entonces acceder a las prestaciones para evitar entonces una mayor mortalidad. En ese escenario podemos ver que la proyección de las camas UCI, cuando nosotros podríamos ver una saturación del sistema hospitalario, se proyectan sobre la base de 3 umbrales. No sabemos mucho realmente cuántas camas UCI con las que podemos modelar distintos escenarios con 500, con 1000, con 2000 camas UCI, y como pueden ver acá en la gráfica, podríamos proyectar entonces una saturación del sistema de las camas críticas debido a las camas críticas que ya tenemos nosotros actualmente ocupadas, que podría presentarse entonces entre la semana 7 y la semana 9. Eso es lo que nosotros se está proyectando en base a modelos predictivos, que son los que aparecen acá, que este es un modelo que nosotros tenemos gracias al doctor Mauricio Canals, que él es bioestadístico, él es médico, que también es docente de la Escuela de Salud Pública, y nos entrega entonces estas proyecciones para que nosotros podamos entender cómo prepararnos y cómo prepararnos a niveles porque esto es a nivel global, pero también podemos hacer este ejercicio a nivel comunal, a nivel regional, que la idea entonces es, se le entrega este insumo a la autoridad para poder entonces planificar acciones. Voy avanzando un poquito porque yo creo que para que podamos tener después un diálogo. En cuanto a las verdades y a los mitos, a todos nos han llegado cadenas de WhatsApp, a todos nos han llegado Twitter, nos han llegado videos en YouTube y en Facebook sobre mucha información, y en general casi siempre, no solamente con el COVID-19, sino que a nivel general, la recomendación es todo lo que nos llegue por redes sociales son un poquito desconfiados y siempre confirmar con qué es lo que nos dice la literatura, qué es lo que nos dicen entonces nuestros referentes técnicos internacionales y también nacionales. Mucho mito circulando, que ya sabemos que hay algunos que se han desacreditado y que sabemos que no son ciertos, como por ejemplo lo que decíamos hace un momento, que en un momento se indicó que este podría haber sido un virus creado en laboratorio. Sabemos que eso no es cierto, esta es una zoonosis, lo sabemos, está publicado. En un principio se ha hablado de ciertos tratamientos milagrosos. Hasta el día de hoy no existe un tratamiento comprobado que tenga entonces un nivel de seguridad y de efectividad, pero sí hay muchos que se encuentran en fase de ensayos clínicos, también hay muchas vacunas que se encuentran en fase de ensayos clínicos. Nos toca esperar entonces los resultados preliminares para evaluar si entonces tanto esas vacunas como esos tratamientos pueden ser efectivos y podemos entonces utilizarlos como canastas terapéuticas. En relación a las edades, sabemos que a pesar de que hay ciertas personas que pueden complicarse y hacerse un cuadro de mayor gravedad, como las personas mayores de 60 años, teóricamente todos nosotros podemos hacer un cuadro grave, todos nosotros podemos tener una complicación importante que requiere hospitalización, todos nosotros entonces también podríamos potencialmente morir por este virus. Por lo tanto, todos tenemos que hacer nuestra parte también para tanto protegernos a nosotros como también proteger a nivel comunitario.
Como habíamos comentado, uno de los mitos que circuló también era que solamente en los climas fríos podía transmitirse esta enfermedad. También eso está desacreditado y es falso. En todos los climas, tanto cálidos, húmedos, se han evaluado y se ha registrado ya transmisión entonces de este virus a nivel comunitario. Las mascarillas es un tema bastante polémico. Hemos visto entonces que incluso han ido cambiando las indicaciones en relación a la población en general. Una de las indicaciones que por supuesto se mantiene que el uso de mascarillas quirúrgicas y de las mascarillas de alta filtración N95 se debe reservar para el personal de salud. Eso todos estamos de acuerdo, pero es compleja la indicación entonces a la población general. Hemos visto que esto cambió. El CDC hace unos días atrás indicó entonces a toda la población en Estados Unidos que le sugería utilizar entonces mascarillas de tela, pero también sabemos desde la Organización Mundial de la Salud que esa indicación no se basa en evidencias robustas y que incluso también tiene algunos riesgos asociados. Las personas que no han recibido una capacitación técnica, incluso nosotros mismos sabemos que al ponernos una mascarilla también nos aumenta entonces el riesgo de tocarnos más la cara y por lo tanto aumentar el riesgo de la transmisión. Por lo tanto, usar una mascarilla no es algo que esté carente de riesgos y debiera acompañarse siempre de una buena campaña comunicacional para enseñarle entonces a las personas a una buena utilización de la mascarilla, pero también cuando entonces la tengan que desechar o no se vayan a contaminar también cuando entonces se la retiran. Podemos ver entonces que a nivel país ha cambiado también la indicación e incluso ya es obligatorio para todas las personas que se encuentran en que van a transporte público o privado remunerado, deben utilizar entonces una mascarilla, siempre teniendo en consideración que la prioridad de estos insumos, tanto mascarillas quirúrgicas como N95, son para el personal de salud. Por lo tanto, una vez que el personal de salud tiene el suficiente insumo, se podría entonces comenzar, por ejemplo, para poder entregarle entonces mascarillas a la población general. Por lo tanto, incluso en Chile también se les está indicando que se puedan entonces crear sus propias mascarillas de tela, de nuevo, sin tener una evidencia científica robusta al respecto y teniendo riesgos asociados. Por lo tanto, eso es complejo también de lidiar en términos comunicacionales y debiera haber una campaña mucho más explícita y más clara para enseñar entonces a la ciudadanía a no ponerse en un mayor riesgo al utilizar estos elementos de precaución. ¿Cómo se debe usar la mascarilla? Ya todos lo hemos visto, ustedes lo saben también, pero en general también hay harta información en español con gráficas para poder apoyar entonces a la ciudadanía para saber cómo utilizarla y disminuir los riesgos para poder usar entonces las mascarillas. Ya voy a ir terminando, pero en la Escuela de Salud Pública se generó un decálogo para el personal de salud porque sabemos que somos nosotros efectivamente quienes tenemos un mayor riesgo de contagio, también quienes vamos a estar probablemente durante un tiempo, varias semanas que nos quedan, haciéndonos cargo entonces de una gran proporción de población que va a necesitar entonces apoyo, que va a necesitar requerimientos, que va a necesitar también sustento, que entre nosotros también necesitamos apoyarnos bastante. Por lo tanto, hay un decálogo que también los invito a revisarlo con mayor profundidad, pero que en general hay algunas recomendaciones para cuidarnos entre nosotros también, fortalecer el trabajo en equipo, por supuesto, entre nosotros solos no somos mucho más débiles solos, somos mucho más fuertes juntos, saber pedir ayuda para poder ayudar también, en algún momento esto por supuesto que nos puede afectar, cuidarnos para poder cuidar al resto y a tratar entonces prevenir algunas conductas de riesgo que nos podríamos a nosotros poner o tener mayor precaución. Resguardar la comunicación y los afectos, no nos aislemos, juntémonos más, esto que estamos haciendo también de reunirnos, de también hacer estas capacitaciones o estos conversatorios, es una forma de comunicarnos y de estar juntos y de enfrentar unidos entonces este desafío. Tomar conciencia de los límites, sabemos que no podemos tener todo bajo control y eso nos frustra bastante, pero también reconocer entonces que existen límites que van más allá de lo que nosotros podemos controlar. Prepararnos para emociones fuertes e inesperadas en los equipos va a suceder en algún momento, por lo tanto tenemos que prepararnos para eso.
mantenernos bien informados para poder cuidarnos, lo que están haciendo ustedes ahora, actualizar entonces la información. Partimos con la epidemiología, pero después van a venir otras formas, otras aristas también necesarias de enfrentar entonces esta pandemia. No sentirnos culpables es difícil porque a todos nos ha pasado y en algún momento nos puede suceder. ¿Por qué no hicimos más? ¿Por qué no hicimos antes? ¿Por qué no hicimos más exigencias también? Es imposible no hacerlo, pero también es reconocer que somos humanos y que esto también nos puede afectar. Darnos también es proteger un espacio para nosotros. Es también importante reconocer que todos somos importantes, a pesar de que estamos entonces viviendo esto, que está viviendo el mundo completo. También un poco esto, volviendo a una de las primeras diapositivas, todos sí tenemos en nuestras manos, todos los países tienen en sus manos potencialmente la capacidad de frenar entonces las curvas y disminuir el impacto sanitario a nivel poblacional. Y por último, no olvidemos nuestros proyectos. Esta pandemia no puede dejar en pausa toda nuestra vida personal y nuestros proyectos también. Es importante entonces reconocer que va a pasar esta pandemia, esta no es la última pandemia que vamos a tener, pero que necesitamos también protegernos a nosotros mismos. Y con eso termino y les dejo un montón de referencias bibliográficas también a lo largo de la presentación, las pueden ustedes revisar y aquí tenemos aquí algunas. Así que pasamos entonces a la fase de diálogo y de preguntas. No sé si la moderadora prefiere que pregunten por chat y vamos evaluando. Sí, mira, como para ordenar hay un chat, entonces los que quieran preguntar o intervenir, que manden su nombre para poder ordenarlos y que vayan interviniendo ordenadamente. Perfecto. Me parece que... ¿Quién escribió primero? ¿Karen? Yo tengo la